Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. En la primavera de 2020 salió a la luz un documento que recogía una reunión que había tenido lugar en Nueva York en octubre del año anterior, del 2019. En dicho encuentro, destacados dirigentes mundiales de la política, la empresa, la comunicación, las finanzas y el sector sanitario habían escenificado la respuesta internacional a una posible pandemia producido por un coronavirus expandido por el mundo. ¿A partir de qué? A partir de un murciélago. ¿Se acuerdan, verdad? El documento resumía lo que se conoció como el evento 201 y las semejanzas con lo que desde Wuhan se extendió por todo el mundo posteriormente resultaban algo más que llamativamente escalofriantes. En estos días se ha hecho público otro documento, esta vez procedente del NTI, el Nuclear Threat Initiative, o sea, Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, una de las principales organizaciones globalistas, por cierto. En él se simula otra pandemia, esta vez causada por la viruela del mono, cuyo estallido se sitúa mediados de mayo de 2022. El documento está elaborado en noviembre de 2021, pero el encuentro del NTI tuvo lugar en el mes de marzo inmediatamente anterior, o sea, unos 7-8 meses antes. Según el documento, el virus evolucionaría lentamente al principio, pero para fines de 2022 se produciría un estallido mundial que alcanzaría su cenit a comienzos de 2023. El daño que causaría en muertos a la humanidad se contaría por cientos de millones. Esta vez el documento ha salido a la luz pública antes de que los sucesos alcancen su paroxismo. Por supuesto, no quiere decir que la simulación vaya a producirse necesariamente, pero si la pandemia de la viruela del mono finalmente ocurre, no habrá ya lugar para la duda, sobre todo teniendo en cuenta que Bill Gates lleva tiempo anunciándola. Todo un déjà vu. La viruela como enfermedad hace mucho tiempo que ha desaparecido, pero el virus aún no lo ha hecho, algo sobre lo que deberíamos estar alerta. En el siglo XX han fallecido en el mundo unos 300 millones de personas a causa de la viruela. Por esta razón, este virus está considerado una de las armas biológicas más temibles del mundo, y la OMS supervisa los dos únicos centros autorizados a mantener muestras autorizadas de viruela en el mundo, situados en Estados Unidos y en Rusia. Existen además virus muy parecidos a la viruela que pueden saltar al ser humano. Uno de ellos es la viruela del mono, de actualidad en nuestros días. Un virus semejante a la viruela que conocemos, aunque con menor mortalidad, y que como la viruela tiene su reservorio en los roedores. Infectan al mono y desde este salta al ser humano. Sus variantes son dos, el de África Occidental y el de la cuenca del Congo. En circunstancias normales, el virus no habría salido de su lugar de origen y no habría tenido mayor incidencia, pero la situación en los países occidentales les hace particularmente sensibles al haber erradicado la viruela y, en consecuencia, prescindido de la vacuna en los años 80 del siglo pasado. Esa parte de la población ya no está protegida y es, por tanto, más accesible a la infección de la viruela del mono. La situación a comienzos del verano de 2020 no parece muy preocupante, salvo por tres hechos. El primero es que los medios de comunicación están dando una relevancia publicitaria a la enfermedad que, a la vista de lo sucedido a causa del SARS-CoV-2, nos hace temer lo peor. La segunda, el anuncio de Bill Gates de que debemos prepararnos para un ataque terrorista utilizando una alteración del virus de la viruela. Por lo que sabemos, las palabras de Gates a este respecto, más que vaticinios, son anuncios. Y uno tercero, ha salido a la luz un documento firmado por el NTI, Nuclear Threat Initiative, o Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, una de las principales organizaciones globalistas, fechado en marzo de 2021 y elaborado en noviembre de ese año, en el que se efectúa una simulación de pandemia causada por el virus de la viruela del mono y que estallaría a mediados de mayo de 2022, algo que recuerda mucho el evento 201 que tuvo lugar en octubre de 2019 en Nueva York y que prologó el estallido de una pandemia estremecedoramente semejante a la que tuvimos que sufrir y de la que aún sufrimos los últimos coletazos. Dados los antecedentes, bien haríamos en prevenirnos ante la, por el momento, improbable viruela del mono. Don Miguel Jara, si es usted tan amable, acérquese hasta el salón de su casa. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Muy bien. Tiempo sin usted. Muy bien. Nos alegramos de tenerle. Tome asiento. Gracias. Aquí en su sitio, don Alex Lahaim, un clásico, un habitante más de nuestra morada de CNN. De Contento nuevamente de estar en su casa. Con Otra Mirada se va a llamar Con Otra Morada. Con otra... Es como sí. su segunda casa, ¿no? Sí. Yo, en fin, me iba a meter en un jardín con las cuestiones estas de las dos viviendas y todo el rollo. ¿Nos parece que estamos asistiendo
a eso, a un déjà vu, a algo que ya hemos visto, y que nos estremece. Totalmente. Es que no hemos salido de la pandemia de COVID, porque no hemos salido todavía, aunque ya nos queremos olvidar y prácticamente le hemos olvidado, y ya estamos en una posible pandemia de virus del mono, o de viruela del mono. Pues es curioso el documento que comentas, ¿no? Es que da miedo, porque... el documento existe, perdóneme, don Miguel, porque hay gente que nos está viendo y que probablemente dirá, bueno, pero ¿estos tipos de qué hablan? Es decir, de un documento, ¿qué documento ha salido? ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué conocen ustedes el documento y yo no? ¿Y qué dice el documento? En definitiva, es un documento parecido al que recogía el documento 201, el evento 201, un documento en el que se avisa del estallido de una pandemia. En teoría, no se avisa, hay una simulación. Sí. Hace más de un año sobre una vamos a ver pandemia. Si lo contamos, porque son muchas cosas. Hay una organización que la habéis citado, que por cierto el dueño es Ted Turner, el gran magnate de los medios de comunicación de Estados Unidos. Sobre todo la CNN. Esa es una organización sin ánimo de lucro, una ONG que está preocupada por las amenazas biológicas en el mundo, por la seguridad nuclear, que no haya proliferación de armas nucleares. Bueno, celebran en el mayor congreso, foro mundial sobre seguridad biológica en el mundo, celebran un encuentro donde simulan que pueda haber una pandemia. Curiosamente, ¿no? Justo eligen el ejemplo de la viruela del mono. En ese encuentro, celebrado a altísimas alturas, están instituciones como la agencia, la FDA, que es la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de China, acuérdate de Wuhan, China, el de África, y hay farmacéuticas incluso. Está Johnson & Johnson, que tiene dentro a Janssen, que es la fabricante de la vacuna COVID, y a Merck, que es otra gran multinacional. Y se adorna todo con filántropos como Bill Gates, que no es poco conocido y es el mayor financiador privado de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay un conglomerado, un conjunto ahí de gente súper poderosa que se reúne en el mayor foro mundial para vigilar la seguridad biológica en el mundo, y que dicen, vamos a ver qué pasaría si surgiese a mediados de mayo, dijeron, en el documento pone el 15 de mayo, recordemos que la viruela del mono, la alerta salta el 7 de mayo, pues deciden publicar en noviembre de 2021, cuando nadie sabía que podía haber una posible pandemia de viruela del mono, pues publican eso, que puede haber 250 millones de muertos en este simulacro, que se va a expandir lentamente, crean una ciudad ficticia donde nace, y atento, me llama mucho la atención, y ya finalizo, que le echan un poco la culpa de la creación del virus de la viruela del mono a un grupo terrorista que lo crea en un laboratorio. Es que es espeluznante, porque todavía no se ha demostrado o no se ha documentado fehacientemente dónde nació el virus SARS-CoV-2 que provocó luego la COVID. O sea que no sabemos de dónde viene el virus de la anterior pandemia, y estos simulan que un grupo terrorista en un laboratorio crea el virus de la viruela, de viruela del mono, que ya tenemos ahora y que ya está empezando a rodar, y no sabemos muy bien dónde va a llegar, pero el mecanismo que se está produciendo es el mismo de la pandemia COVID, que ya hablamos en tu anterior programa también, acuérdate, que estuve explicando cómo las mismas estrategias que se impulsaron durante las pandemias o las epidemias de gripe aviar en 2005 y la de 2009-2010 de gripe A se han repetido y se han corregido y aumentado con la pandemia de COVID. O sea que ahora mismo nos podemos esperar todo. Bueno, de hecho eso encaja bastante bien con lo que ha venido diciendo Bill Gates acerca de que podemos, en el futuro, dijo, nos podemos enfrentar a una pandemia de viruela extendida por grupos terroristas en distintos aeropuertos. ¿Qué capacidad predictiva tiene el señor Gates? Verdaderamente, o estamos ante el mayor genio de la historia de la humanidad, que seguro que hay algunos que dicen que sí, como digo, por su carácter y don profético, o Bill Gates a lo mejor al final va a ser que tiene una información de la que los demás no disponemos, y a lo mejor hasta tiene alguna relación con todo lo que está pasando. No sé, cada uno que se conteste. ¿Usted qué contesta? Usted que escribió precisamente un libro sobre Wuhan, sobre el laboratorio, sobre todo este tipo de cosas que negaban en su momento, recordémoslo, los insignes virólogos españoles que van de plató en plató y que todavía siguen yendo, pese a que no dan ni una. Literalmente una. El señor Guerrero no hace 3 meses decía, dentro de un mes nos vamos a enterar
enterar de las consecuencias de la Semana Santa y de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí seguimos, señor Guerrero, alentando todavía a pesar de usted y de otros como usted. Bueno, quiero decir que usted, que escribió un libro sobre Buján y el laboratorio, a lo mejor tiene una idea sobre esto. Bueno, sí, además creo que fue, no sé si el primero o el segundo que salió, porque es del año pasado ya el libro, ya ha quedado... De junio, ¿no? Junio del año pasado, sí. Libro pionero, sinceramente, ¿eh? No sé si fue el primero o el segundo, sí, pero sí. Uno de los primeros. De los primeros que no estaba en mi mano, o sea, no estaba en mi interés escribirlo, pero tenía tanta información que me tuve que hacer experto a la fuerza. Sí. Y tenía tal caudal de datos en aquel momento que me pidieron, oye, plásmalo en un libro, te hacemos una entrevista y bueno. Ahí está en el mercado, Wuhan peste roja. El caso es que a mí lo que me asombra es que ha citado Miguel Jara, entre otros nombres de Big Pharma, Merck. Sí. Que está participada. Una gran farmacéutica. Está participada por los de siempre, incluido Gates. No lo sabía. Y está, no sé si Vanguard. Bueno, el caso es que... Sí, bueno, los fondos de inversión conocidos de todos. Hace 2 años, puede ser, BlackRock y Vanguard. 2 años o 1 año y pico, apareció una noticia en la que 2 viales de viruela habían aparecido, 2 viales de viruela humana, habían aparecido de los laboratorios Merck perdidos. No sé si se puede encontrar la noticia en Google. 1 año, 2... Yo utilizo otro buscador. Bueno. Está ahí, yo la recuerdo, está ahí. Aparecieron, salió en todos los medios generalistas, en La Sexta, en la Antena 3, en Antena 5, en todos los bien subvencionados salió. O sea, no había que ocultar la noticia de viruela. Merck. ¿A quién se le puede ocurrir? Yo me pongo en la piel del ciudadano que ya tiene unas tragaderas enormes, porque han hecho tantas pruebas con la ciudadanía y con el votante, pues que ya las tragaderas son inmensas, ¿no? Han ido poco a poco, como ha dicho Miguel, la gripe del pollo, la otra, y hasta que han dado con la clave, han dado con la tecla buena, con el SARS-CoV-2. Mire, decía usted, perdón para puntualizar esto, entre Vanguard y BlackRock, que son lo mismo, no vamos a explicar, en fin, pero son exactamente lo mismo, tienen un 17% de Merck. De Merck. Y esos viales eran de Merck. Que aparecieron ahí perdidos, salieron todas las noticias. Bueno, pues, ¿a quién se le puede ocurrir que un virus que produce una enfermedad que es zoonótica, que está localizada en una zona concreta de Centroáfrica, en una franja concreta de África Central, de varios países, Nigeria hasta el Congo, etcétera, que se descubre accidentalmente en un macaco cangrejero en 1957, importados, pero que el pobre animal no era el reservorio, era un hospedador incidental. Que luego descubren, en el 70 descubren a una mujer en el Congo, efectivamente, con la viruela del mono. Y que a partir de ahí empiezan a darse casos, y se dan casos que nunca salen de África, jamás. Porque el reservorio original es la rata de Gambia, el puercoespín de cola de cepillo y la ardilla listada. Esos son los reservorios principales. Y es una zoonosis que se transmite no por aerosoles, sino que se transmite por contacto directo de fluidos o de mucosas. Y usted jugando con las ratas de Gambia, don Alex. Sí, pero no se muerde por ella. No le digo nada. Hace referencia a don Fernando, es que en otra cadena de televisión hace unos días... Nada, podemos decir cuál es, la 4, en el programa Iker Jiménez. Sí, aquí no nos importan esas cosas. Bueno, sí, en Horizonte, en mi empresa, en nuestro centro, en Fauna y Acción, pues tenemos muchos animales, más de 400, y entre ellos una rata de Gambia que una señora... a los 2 años de tenerla vio que, como todas las ratas, muerden y nos la cedió. La tenemos, tengo que decir, don Fernando, que hay que tener suerte en esta vida hasta para ser rata, sí, porque la tenemos cuidada con las mejores viandas, fruta de mercado, verduras de temporada, no, o sea, ni una infección. Está limpia, más le vale. No, es un certificado veterinario, ningún riesgo de contagio de nada, en fin. Bueno, pero sí, muerde. Aquí tengo las cicatrices todavía. Bueno, el caso es que ese es el reservorio principal de una enfermedad que no se transmite por aerosoles. Aunque algunos expertos, que salen virólogos, inmunólogos en la tele, se aprestan a decir que bueno, pero se está estudiando que a lo mejor aerosoles no, pero por gotículas. O sea, ya te van metiendo ahí el miedo y dices, bueno, pero por gotículas.
Es que, se están intentando, a ver, claro, no pueden hacer pandemia de algo que no es transmisible, es decir, a ti te araña o te muerde un roedor que tiene ese reservorio del virus y te lo transmite, y la cadena de transmisión que se ha llegado a comprobar no llega más allá de 5 personas. Hasta ahí, hasta donde se sabe. O sea, no se puede comparar con la gripe, con el SARS-CoV-2, con nada, con esto que llaman COVID, con nada de esto. Entonces, ¿cómo pretenden? Alguien tiene información y no la cuenta. Ahí hay gato encerrado. O sea, el oráculo Gates, que pasará a la historia dejando a Nostradamus a la altura del betún, el oráculo Gates, en ese evento de marzo del 21, acierta a decir que va a haber una pandemia. Para que haya una pandemia tiene que ser tremendamente contagioso. Este virus no puede ser contagioso porque es contacto directo. Y la cadena se para a la 5ª persona. Demostrado por los inmunólogos. Entonces, para hacer de eso una pandemia mundial, hay que alterar el orden natural de las cosas. El bicho solamente vive en África. Solamente se ha constatado una vez, en el 2003, se constató 43 infectados en Estados Unidos. 43 infectados, empezó el CDC y todo el mundo a investigar y llegaron a una importación desde Ghana de ratas de Gambia y de también otros animales. Estas ratas de Gambia, cuando llegaron allí, infectaron a otros roedores que había en esa tienda. Puercoespines, cola de cepillo, ardillas listadas. Bien. Y estos animales, cuando se distribuyeron a otros minoristas, infectaron a perrillos de las praderas, que son unos roedores americanos, que también pueden infectarse, porque son roedores, se infectaron y también son mascotas, todos son mascotas, desde la rata de Gambia, que se usa de mascota, a las ardillas, hasta el perrillo de las praderas. Se logró detectar, se prohibió la importación de roedores africanos y ahí se paró el tema. 43 infectados, ningún muerto, porque la letalidad que tiene la variante occidental es de un 1%. La otra del Congo tiene hasta el 10%, pero ahora han dicho que ha bajado al 6%, no sé exactamente cómo lo han bajado. ¿Qué ocurre? Que con esos datos, teniendo el animal localizado, porque aquí se conoce el reservorio, no como en el otro caso, que el único reservorio que hay a día de hoy del SARS-CoV-2 es el ser humano, el Homo sapiens sapiens, no existe reservorio en la naturaleza. Entonces, aquí se conoce el reservorio, es una rata concreta, un puercoespín y una ardilla, que viven allí en África, en varios países del centro de África. Y se dan casos, pues han llegado a darse casos de hasta 1000 al año, por ahí, en Nigeria, etcétera, Pero resulta que es una enfermedad que no puede salir de allí, porque el bicho vive allí, es una zoonosis. Entonces, si resulta que hay, efectivamente, en el 2018, en el 21, hay un caso en Estados Unidos de un señor que viene de Nigeria, luego otro caso también en Texas de otro que viene también de Nigeria, y otro caso de un señor ya en este año, en mayo de este año, de un señor que viene de Canadá, que no sé si se ha descubierto que viajó a África o no, no lo sé muy bien, pero son casos contados con cuentagotas. ¿Cómo es posible que de repente, no sé, ¿en cuántos países estamos ya? ¿Casi en 30 o 20 y tantos? No lo sé, pero 22 o 23 el otro día que fue a la tele. Sí, no sé si habrá aumentado. 25, una cosa así, sí. Más o menos. Más de 20 países con brotes por todos los lados. En España los que más. O sea, hace una semana cuando empezó el Ministerio a hablar con la Unión Europea para comprar la vacuna, que si quieres ahora hablamos de eso, había solo 59 casos leves en España. No, el jueves pasado. Hace una semana. El jueves pasado. Datos frescos, 120 y tantos. Los acaban en directo allí. Entonces, claro, en varios países simultáneamente. ¿Y dónde está el reservorio para que infecten? No existe el roedor en ninguna parte. O sea, o han llevado muchos roedores para que infecten en todos los países, me parece. O no se explica. O algo tienen en común todos los infectados, que resulta que casualmente son todos hombres y de una tendencia
no sé cómo llamarlo. Una tendencia sexual, sí. quiere decir usted. Sí, una tendencia sexual determinada. Bueno, como la prensa virtuosamente lo ha calificado de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Con hombres, que sí. lo que venían siendo homosexuales toda la vida. Sí. Ahora ya sí. sabe usted que nos hemos vuelto muy como las mujeres únicos. menstruantes, ¿no? Que Sí. antes eran Pero mujeres y ahora... una cosa, vamos a ver. ¿Estamos, don Miguel, ante una viruela? ¿Es una viruela? ¿Es una variante de la viruela? ¿En qué se parece? ¿Tiene alguna diferencia? Yo técnicamente no te puedo contestar. A lo mejor Alex, que es biólogo... Es un ortopoxvirus, es de la misma familia que la viruela, pero con una letalidad infinitamente Mucho más baja. menor. De hecho, no ha muerto nadie todavía por el tema. Andan como locos, porque todos son hombres, y han localizado el primer foco, que es en Lanzarote, en una fiesta gay en Maspalomas, a la que asisten 80.000 personas, de todo el mundo. Ya se han encontrado varios italianos que estaban infectados, que estuvieron en ese macroevento, y de ahí salta la noticia de que son hombres, ninguna mujer de momento. Luego, en una sauna de aquí de Madrid, también hay un brote con algunas personas que habían estado en Lanzarote. Y empiezan por todos los países de Europa, Inglaterra, Alemania, en fin, todos los países de Europa a tener casos que antes no pasaba eso. Es decir, un caso esporádico por una mordedura, un arañazo o un roedor y ya está. Esta viruela al ser humano no le hace lo que hace la viruela humana, evidentemente, pero al tratarse de un virus de la misma familia, tiene más o menos el mismo código proteínico parecido, y entonces técnicamente se la puede combatir con la vacuna que aunque no sea específica para la del mono, mal llamada del mono, que es el roedor, pero hace bastante, porque es de la misma familia. Y entonces, vale, ¿qué ocurre? Que con esa vacuna que no se fabrica, salvo un laboratorio desde el año 80, creo que igual Una posterior, ahora os lo cuento. Miguel igual lo sabe mejor, pero Bavarian Nordic creo que es la única que está fabricando. Eso está aprobado en julio de 2013, que es otra curiosidad. Termina que ahora lo cuento, es otra curiosidad también. Y luego está, o sea, esa vacuna es el único laboratorio, creo, aunque creo que hay otro también, que se va a aplicar. Pero resulta que te encuentras con cosas sorprendentes como que el ejército español adquiere, creo que son 2 millones de dosis en el año 2019 y está publicado en el BOE. 2 millones de dosis de vacuna de la viruela. De la viruela humana. Sí. Hombre, el ejército español, claro, se traslada a muchas zonas delicadas por todo el mundo, entonces pudiera entenderse que los militares vayan vacunados pero de está todo lo que haga falta. O sea, sería destinada a militares y con ese razonamiento, ¿no? Pues como enviamos a estos profesionales a zonas muy delicadas en cuanto a salud pública del mundo, pues llevarlos vacunados. Pero antes del 2019 nos consta que hubiera vacunas de la viruela que se inocularan al ejército español. Eso no lo sé. La vacuna de la viruela que ya se está empezando a comprar, insisto, con muy pocos casos, está aprobada en julio de 2013. Es la fabrica Bavarian Nordic, que es un laboratorio de Dinamarca. Y lo curioso es que, fíjate que las vacunas COVID se desarrollaron a toda velocidad cuando surge la pandemia. Aquí tenemos el ejemplo contrario. Aquí primero se tiene desde 2013 una vacuna que la Autoridad Sanitaria Europea dice no se va a utilizar, la hemos aprobado, pero como no existe la enfermedad, porque el último caso detectado de viruela en España fue de 1980, o sea, como es una enfermedad erradicada, bueno, vamos a autorizar esta vacuna y la tenemos ahí por si acaso. Entonces, es ahora cuando, 9 años después, se empieza a pensar en comprar la vacuna y se va a empezar a comprar porque ha surgido la enfermedad. Pero hablamos de que el 2019 esos lotes de vacuna, 2019, Sí, es lo que has citado tú, ¿no? Sí, 2019. estaban destinados al ejército español. Bueno, existía la vacuna desde 2013, o sea que Vale. es posible. ¿Se les ha inoculado a los militares españoles? A los que van a misiones a países exóticos, digamos. No sé si habría demasiada razón, porque ante lo que estamos es ante una erradicación de la viruela en todo el mundo. Está erradicada en todo el mundo, por eso insisto, y está publicado oficialmente en los documentos de la Agencia Europea de Medicamentos, dice no vamos a utilizarla, salvo que desde instituciones oficiales nos digan que hay un motivo, ahora lo habría, y entonces ya sí empezaremos a fabricarla y a venderla. Pero es una notable coincidencia temporal. Es curioso que cuando una enfermedad está
oficialmente erradicada de todo el mundo. Desde 1980 en España no se produce ningún caso. En 2013 se apruebe una vacuna para una enfermedad erradicada. Pero claro, a lo mejor la autoridad sanitaria decide tener esa vacuna por si con el paso de los años aparece una viruela, y ahora ha sucedido, sí. La vacuna, por cierto, porque claro, la gente también querrá saber, ¿no? Muchas personas con el tema de la COVID acudieron raudo a vacunarse por el gran miedo que despertaba la enfermedad. Puede que haya muchas personas que digan, pues que digan lo que quieran estos tres, que como se ponga chunga la cosa y se ponga fea la cosa de la viruela del mono, yo quiero vacunarme, pero que me cuenten un poco qué calidad tiene la vacuna. Pues hoy he publicado en mi blog, en migueljara.com, un post recogiendo informaciones oficiales de la Agencia Europea de Medicamentos, donde reconocen que como la enfermedad está erradicada, el laboratorio fabricante de la vacuna no ha podido comprobar bien su eficacia y su seguridad, y que faltan datos de eficacia y seguridad, y que, por ejemplo, pues claro, como no hay un escenario real de pandemia, ni epidemia, ni nada de viruela, pues no se ha podido comprobar cuánto duraría la inmunización que ofrece esta vacuna. En suma, estamos ante una vacuna deficiente, reconocido por las autoridades sanitarias, que si esto se pone feo, se compra y se empieza a poner a los grupos de riesgo, como empezarán a ponerlo en breve se supone, se estará haciendo, si me lo permiten, un experimento, porque... Otra vez. Sí, otra vez. De hecho, hay países que ya han recomendado vacunar con esta vacuna en círculos, que es como se erradicó la viruela en círculos, y como se erradicó el brote de Estados Unidos también en círculos, es decir, al infectado y a todos sus contactos cercanos, ¿no? Entonces, no plantean, parece ser, en este caso, los amos del mundo, no plantean vacunar indiscriminadamente a toda la población, sino solamente a los que están contagiados, haciendo sus 21 días de cuarentena en casa, y a todos sus contactos de riesgo, y hasta ahí, que ya sería un gran negocio. Brutal, no tanto como el que acabamos de vivir. Depende, porque claro, el estallido, hasta los propios médicos y biólogos africanos, de distintos países africanos, están asombrados de que haya un brote de su viruela del mono africana en el primer mundo europeo. Dice, ¿y cómo ha estallado esto? O sea, es que aquí el problema es que se le mete el miedo a la gente sobre una viruela de un mono. Y la gente no se pregunta, pero vamos a ver, si el mono, primero no es el mono, es una rata. Pero la rata no vive aquí, es de Centro África, son roedores africanos, de unos géneros concretos zoológicos. Y entonces, ¿cómo ha venido aquí? Porque si un contacto solamente puede pasarlo por fluidos o mucosas hasta 5 personas nada más, ¿cómo es que ha habido un brote? Es decir, si hubo un macroevento en el que se reunieron 80.000 personas y de ahí salió todo, ¿quién asistió e infectado a ese macroevento? ¿Y cómo infectó a las personas? ¿Tarda mucho desde que se produce la infección a su manifestación? 21 días. O sea, durante 21 días máximo no te enteras de que estás infectado. No te enteras. Con lo cual el riesgo de contagio es alto. Es el riesgo en cuanto a que pasa mucho tiempo, no a lo mejor en cuanto a las vías de transmisión. Bueno, el del COVID eran 15, ¿no? Hasta 14 se dijo. 14, sí, 14. Estos son un poco más, una semana más. ¿Y no manifiestas síntomas? No. Luego ya empiezas con los síntomas, las pústulas, lo que es propio de la viruela. Entonces, que se contagia por las propias pústulas también. Eso se explota, se estalla, ¿no? Y el líquido que lleva dentro es contagioso. Los fluidos corporales en general. Los fluidos son contagiosos. Entonces, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Está muy bien, las vacunas, el brote, todo el mundo mirando hacia acá en vez de mirar a otras cosas importantes, ¿no? Entonces todo el mundo ahora enfocado a una posible viruela del mono y nadie se pregunta, bueno, pues como lo de Wuhan, pero ¿de dónde ha salido esto? O sea, no estoy saliendo de una, me metéis en otra y no me decís ni siquiera de dónde viene esto y me lo tengo que creer. O sea, es que las tragaderas de la ciudadanía cada vez son más grandes. O sea, todo el mundo global. Es como la gasolina, que he echado yo hoy gasolina, 120 euros de depósito. O sea, nadie protesta porque está a 2 euros. No.
Nadie protesta, todos mansos, dóciles, callados. Nadie protesta, porque estamos entretenidísimos con la viruela del mono. Entonces, que se va repitiendo la historia, es que es impresionante, ¿verdad? No hemos terminado, insisto, con la pandemia de COVID, que todavía no estamos alucinando de lo que hemos vivido durante 2 años. Y nadie a la cárcel, Miguel, y todavía nadie ha ido a la cárcel. ¿No? Y seguimos sin saber de dónde salió aquel virus y ya nos están vendiendo, perdón por la expresión, pero es como que nos están vendiendo ya otra vez lo mismo, el recuento de personas, ya salen los mismos líderes de opinión de la pandemia diciendo, no, bueno, pues hay una vacuna, hay que empezar ya a ponerla en grupos de riesgo, los medios de comunicación empiezan otra vez ya a volcarse con reportajes sanguinolientos y a meter miedo, es decir, las mismas estrategias que venimos sufriendo con las epidemias y las pandemias en el pasado, solo que esta vez ya empalmando con la megapandemia de 2 años de COVID, que es por cierto, asombroso, no sé, no es algo de mi asombro, que será lo siguiente ya, el virus del semen de perro, no sé. Sí. Y salen, bueno, noticias de varios tipos. Este es uno. Yo no quiero ser tan conspiranoico para creer que sea específicamente un estudio sobre esto, pero es uno de los virus que se estudiaba y se estudia en los laboratorios de virología. Desde el chino hasta el americano del doctor Fauci, o sea, en el NIAID se estudia la viruela del mono, financiada con los presupuestos del Estado. O sea, no es algo... Y uno se pregunta, pero vamos a ver, si es una enfermedad que tiene un 1% de letalidad, pues como el COVID, menos que la gripe. Y declaran pandemia sin tener una letalidad con la gripe y declaran pandemia. Bueno, es una enfermedad que solamente está en África. Y invierten millones y millones en estudiar ese virus y en hacerle ganancia de función. Que ya sabemos a lo que lleva eso. Sí, ya lo hemos vivido. Entonces, don Alex, ¿esto cómo se come? O sea, y la gente se lo traga. Es que a mí lo que me asombra, don Fernando, es que la gente enciende la tele y unos médicos salen hablando de cómo se contagia, de las precauciones que hay que tener, de cómo... Y la gente... Yo lo que creo, don Alex, es que es una manipulación informativa brutal. Es decir, aquí ha habido, los casos son muy pocos, como en la crisis hepática que hemos vivido hace unos meses, y claro, naturalmente, este tipo de casos, muy localizados, muy escasos en principio, por lo menos, que no tienen una gran capacidad de contagio y no tienen una gran letalidad, son casos que probablemente estén sucediendo con muchas otras enfermedades al mismo tiempo en la sociedad. Claro. En función de que pongamos el foco o no lo pongamos, hablamos de que se trata de una pandemia o no y aterrorizamos o no a la sociedad. Es decir, al final son los medios de comunicación los que oscurecen el asunto y hacen que esto no exista. En términos políticos, gripalizan el COVID, como se ha hecho y como se ha dicho, ¿no? O ponen el foco y entonces, claro, cuando uno se quiere dar cuenta dice, bueno, no, a ver, no es que no exista la viruela del mono, pero hasta ahora, y afortunadamente son 4 casos, no es que no haya existido el COVID, ni muchísimo menos, pero si confrontamos lo que ha pasado con el foco, claro, entonces se convierte en una pandemia. Eso es. Pero es una pandemia mediática más que otra cosa, como sucedió con la COVID. Hay un médico, es que me encanta ese comentario, os lo quería observar. Hay un médico amigo mío muy inteligente que dijo, esta pandemia, referido a la COVID, se terminará cuando los medios de comunicación dejen de hablar de la pandemia. Sí, claro. Y al final se ha cumplido. Cuando los medios de comunicación han pasado de poner el foco, pues nos hemos ido olvidando, que difícil es olvidar. Me preguntaba una persona el otro día, ¿y cómo acabamos con la viruela del mono esta? Yo le dije, apagando la tele. Sí. Punto. Sí. Yo he empleado esa frase en más de una ocasión cuando he tenido algún contraste de pareceres callejero con todas estas personas aterrorizadas por la calle, ¿no? Deje usted de ver la televisión y se le pasará. Y yo creo que hay una relación entre el grado de terror que la gente ha interiorizado y por tanto su percepción de lo que es la pandemia y lo que realmente es la pandemia. Cuando se ha querido en términos sociales, aunque sigue habiendo gente con mucho miedo dentro, naturalmente que sí, es muy difícil de sacar una vez que se ha introducido el miedo, pero hemos visto que en función de que se deje de hablar de ella en los medios, la gente se ha ido quitando las mascarillas poco a poco y tal. Y en los lugares donde las comunidades son más pequeñas, por ejemplo, la mascarilla ya ha desaparecido. En las grandes urbes, donde el anonimato es mayor y todo esto, bueno, pues parece que se mantiene un poquito
poquito más, pero es gripalizar, que fue, recordémoslo, la expresión del presidente de gobierno, gripalicemos la COVID y ya está. Y efectivamente ya está y se termina. Sí, cuando dieron la orden de gripalizarla, los medios ya se contuvieron, la población ya se relajó y parece que hemos vuelto a la normalidad. Aunque hablando de mascarillas, yo sigo todavía alucinando de cómo veo por la calle a mucha gente que sigue con la mascarilla y pero no sé, por la calle, mucho la atención. pero por la calle, que ya es... A lo mejor porque dicen, bueno, como ya nos están anunciando la próxima de la viruela del mono, pues no me quito la mascarilla, será por eso. No sé. Pero yo creo que tiene, en fin, sería para hacer un programa sobre psicología de mascarillas, pero yo creo que para mucha gente es como una máscara de carnaval, es decir, les permite ocultarse y vencer a lo mejor timideces personales y cuestiones por el estilo. Se ha escrito bastante sobre esto, no es una idea que se me haya ocurrido a mí ahora. Esas personas siguen con y luego, una parte... Me preocupa, porque eso no ha pasado en la historia de la humanidad. La parte sustancial es miedo, sin duda ninguna, por eso digo, se les ha inoculado miedo y ahora es muy difícil extraerlo. Ese miedo, vamos a ver lo que les dura. Estando pinchados, requete pinchados y con más de 2 y 3 banderillas en el hombro. Que sea requete pinchado ya te va dando la pauta de la cantidad de miedo que tiene. Y no se quitan el bozal, o sea... Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención de esta viruela del mono, con su levedad, en principio, me llaman la atención muchas cosas, pero una de ellas es que Bill Gates, el infalible profeta, nos anticipó la llegada de una era de pandemias. No, desde luego se están cumpliendo. No hemos salido de Málaga, ya estamos en Malagón. Y frente a ese vaticinio tenemos otros vaticinios. Vamos a quitarle un poco de hierro a este asunto. Vamos a ver otros vaticinios de conocidos nuestros. Adelante, Fernando. No, soy yo. Es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No digo nada, pero Fernando Simón ha dicho... ¿A cuál se refería? Que ya me pierdo. No, esta es la del mono. Vale. Esta es la del mono. Sí. Vale. Esta hace poquito que lo dijo. Y se conjugan una serie de factores. Por una parte, Fernando Simón diciendo que habrá 3 o 4 casos, permítanme el chascarrillo, Bill Gates anunciando, el que no acierta nunca diciendo lo contrario y el que acierta siempre diciendo lo correcto, por decirlo de alguna manera. Pero además, cómo se ocultan tanto la información del evento 201, es más, ahora, después de 2 años, dándole vueltas al tema, ahora después de 2 años, algunos programas, algunos informativos y, en fin, algunas informaciones ya generalistas ya se atreven a hablar del evento 201. Ahora, como si fuera la gran novedad. Además, nosotros llevamos dándole caña al tema meses y meses y meses. 2 años. Sí. Y ahora es cuando lo sueltan como la gran novedad. Y esto del evento de Bill Gates con la viruela del mono, que lo vaticina para el 15 de mayo, que es de marzo, ¿no? De marzo del 2021, del año pasado. En marzo fue el Congreso y en noviembre se publican las conclusiones en un informe que hemos citado antes. De una enfermedad rarísima, que es rara, ya está en África, de una enfermedad rara, y vaticina una pandemia, posible pandemia, un simulacro, ¿no? Podríamos decir, de una posible pandemia. 6 meses después. 6 meses después. Y ese documento tampoco sale en tiempo y forma. Ahora se está dando a conocer y seguramente que este sea uno de los primeros programas en una televisión en este país que dé a conocer ese documento. Y habrá muchos que pensarán que es un fake y que no existe, que es una conspiración, que cómo va a ser posible. No, el informe está colgado en la página de esta asociación, que es que lo habéis citado antes porque es un nombre muy raro, no sé cuándo. Sí, NTI. NTI. Sí, está colgado en su página web, o sea que no es... Pero Organización contra la Amenaza Nuclear, que es una organización de tipo globalista, presuntamente pacifista, pues en manos de estos multimillonarios ya conocidos de todos, donde está Gates presente y que está fundamentalmente patrocinada por Ted Turner, que es el gran patrón de la CNN y uno de los grandes bonzos de la comunicación mundial y norteamericana, ¿no? Y un hombre muy alineado con estas posturas, vamos a decir, globalistas, ¿no? Y que tiene que ver pues con farmacéuticas, con grandes empresas de comunicación, de finanzas, etcétera. Mi pregunta es, hoy, 1 de junio de 2022, estamos aquí ahora hablando, aunque ustedes lo van a ver mañana, 2, pero está grabado un día antes, de 2022, digo, estamos diciendo que existe un documento en el cual se advierte de esto. Bueno,
se recoge la escenificación de una pandemia en marzo de 2021. Y la recogida, la elaboración del documento... Es un simulacro. Es de noviembre del 21. Es una ficción. Es un simulacro, es una ficción, es algo que se imagina. Un juego de guerra que decían los alemanes. Un juego de guerra de ver qué sucede, pero claro, lo importante es quién lo hace, o sea, farmacéuticas, altísimas instancias de la salud pública mundial, esta organización de Ted Turner, que no es cualquiera tampoco, y aparece Bill Gates, que no es cualquiera tampoco, que es un tío que viene de la informática y al final va a quedar para la historia de la humanidad como un benefactor de la salud pública, porque ya nos hemos olvidado que es un fabricante de ordenadores. Y luego se celebra en el mayor foro mundial de debate anual en Múnich, una conferencia donde se reúnen los altos jefes de Estado, los ministros de seguridad, empresas de seguridad y de salud, para debatir sobre cuáles pueden ser los problemas del mundo en cuanto a salud pública relacionados con las amenazas biológicas. Es que no son demasiados ítems importantes juntos en un solo informe y con una sola actitud. Y es muy curioso eso, cómo 6 meses antes han conseguido adivinar con ese simulacro, con esa ficción, lo que empieza a suceder ahora. De momento, algunas de las cosas que allí se suponen como un mero simulacro, como un supuesto, una pandemia llamada viruela del mono que tiene lugar mediado mayo del 22, esto ya se ha cumplido. Ese supuesto del que parte todo lo demás, el resto del documento, el origen, ya se ha cumplido. Mi pregunta es, si Dios no lo quiera, tuviéramos otra pandemia que cumpliese los supuestos del documento, es decir, que fuese una pandemia de lenta expansión hasta finales de año 2022, que en diciembre del 22 y sobre todo a partir de enero del 23 comenzara, digamos, a actuar de una manera mucho más aguda, mucho más agresiva y acabara produciendo decenas o centenares de millones de muertos, ¿creen ustedes que la gente, que la población que tendría acceso a todos estos avisos que algunos estamos dando, creen ustedes que la población reaccionaría y se daría cuenta de lo que está pasando y caería en la cuenta de que lo de Bill Gates no son profecías ni vaticinios, sino anuncios en los cuales él es evidentemente protagonista, puesto que de otra manera no se podría explicar lo que está pasando? ¿Creen ustedes que la población se daría cuenta o no? Yo creo, por la experiencia que tengo en los 21 años que llevo investigando las prácticas de la industria farmacéutica, la corrupción sanitaria, el tema de las epidemias, yo he observado con la pandemia de COVID que ha habido una minoritaria pero cada vez mayor respuesta crítica o resistencia en una parte de la población, que eso, por ejemplo, no se observó con la no pandemia de gripe A, que la de gripe A en 2009-2010, ya lo hemos comentado en tu programa en otra ocasión, no, por suerte no hubo pandemia, pero no hubo una gran respuesta crítica. Y ahora, claro, no ha sido lo mismo, han sido 2 años y muy represivos y con medidas muy duras y con una crisis económica brutal que se desprende de esto y que nos va a durar durante años. Pero ha habido un cierto movimiento crítico y un cierto hartazgo de una parte de la población, que digo minoritaria, pero que es importante, y que yo creo que si las cosas se pusieran feas con esto de la pandemia del mono, crecería ese número de personas que ya son demasiado escépticas como para creerse lo que está pasando. O sea, yo creo que sí hay un escepticismo creciente, aunque también por otra parte hemos visto, y tú lo citabas antes, Alex, que hay una cierta sumisión de la población a lo que los poderes establecidos nos cuentan en el ámbito de la salud pública, sobre todo manejados por el miedo, que también lo has dicho tú, Fernando, que impulsan los medios de comunicación. Y además hay una parte de la población que está esperando que salte o sea, están deseando en su interior que el amo supremo los vuelva a pastorear y a confinar lo están deseando. Hay una parte de la población que está deseando eso. No me preguntes cómo y por qué, pero de hecho cuando se ha dado cerrojazo, se ha dicho gripalizar el COVID, ese sector de la población le ha molestado que sea así. Ellos querrían seguir con el tema pandémico y necesitan que esto, o sea, que la excusa sanitaria siga vigente. ¿Es posible que el nihilismo al que ha llegado Occidente haya hecho que muchas personas consideren que fenómenos de este tipo
le dan un cierto sentido a su vida, es decir, les emocionan de alguna manera, les estremecen y hacen que en su vida haya algo verdaderamente importante, gente que vive en una sociedad atomizada, gente que carece ya de amistades y que tiene que ir al psicólogo para poder hablar con alguien y contarle a alguien sus problemas, etcétera, estén viendo en este tipo de acontecimientos de carácter universal una especie de, pues una trascendencia, en términos sociológico-históricos diríamos, dotar de trascendencia, que es de lo que carece el hombre contemporáneo al haber perdido, digamos, la interpretación que hasta ahora se daba de la historia. Hasta hace 100 o 200 años todo tenía un sentido trascendente, pero eso se ha roto. Y la fragmentación propia del mundo de la posmodernidad hace que ya no existan proyectos colectivos, que ya no exista, digamos, por decirlo así, una salvación colectiva, y que hay mucha gente absolutamente atomizada que carece de relaciones sociales y que no tiene una perspectiva de tenerlas, que no tiene familia, que no tiene hijos, que apenas tiene amigos, que haya encontrado en esto, esa parte de población que no es desdeñable, un sentido para su vida. Y yo, además de eso, que sí estoy de acuerdo en lo que dices, don Fernando, aparte de eso, yo creo que el miedo da sentido a las vidas de algunas personas, de bastantes personas. Sí, sí, claro. O sea, hay no sé la cita de quién es, de mi ámbito, de mi sector naturalista, ¿no?, que dice: ¿qué sino el miedo puso alas en los pies de la gacela y ojos como joyas en la cabeza del azor? El miedo es el motor de la belleza y el motor de la vida. Es decir, tienes que tener miedo muchas veces para dar sentido a tu vida, y hay mucha gente que necesita de ese miedo, lo está necesitando, y está necesitando que esta viruela del mono se convierta en una pandemia, o que resurja la del COVID, porque es como se sienten seguros y tranquilos con papá Estado velando por su seguridad y volviendo a poner los bozales, etcétera, todas estas cosas. Hay parte de la población, que yo no sé cuánta, ¿no?, pero parte de la población que sí. Y referente al tema de los infectados hasta ahora, andan como locos, buscando que haya infectados que no sean hombres. Sí, sí, claro. Como locos. Han aparecido, en España por lo visto, apareció una mujer, primero una en Badajoz que se descartó, el Carlos III lo descartó, y luego una mujer que ya se dio en los medios como que era la primera mujer infectada, y ya todos lanzaron las campanas al vuelo de que no eran exclusivamente hombres, hasta que la cosa salió, me parece que Ruiz Escudero en la Comunidad de Madrid, diciendo que, bueno, efectivamente era una mujer que estaba contagiada, pero que pertenecía al círculo íntimo y estrecho de los de la sauna. Es tremendo porque y es una de las cosas más preocupantes de todo lo que está pasando, y es que tenemos que retorcer la verdad en temas como la historia o como la ciencia para que encajen con la verdad moral. La verdad moral hoy es así, hay que decirlo, nos impele a evitar la naturaleza, por ejemplo, del negocio en el cual surgió, de la sauna en el cual surgió esto. Y claro, en Madrid. En Madrid. O en Lanzarote. En Lanzarote primero y luego en Madrid. Madrid. Y hay que hablar, pues dando circunloquios y sin citar las cosas por sus nombres, como hacía la prensa, ¿no? Y decir que, bueno, que son hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre. Bueno, la vía en este momento que sabemos y conocemos, hasta el momento es esta. Pero otra vez tenemos que rendir tributo a la corrección política, y eso, si algo es absolutamente anticientífico, porque es ideológico. Pero, Fernando, una cosa importante: se transmite entre hombres de esa tendencia sexual, de momento, hasta que se descubran más cosas, solamente en este brote. Sí, sí, indudablemente. Porque la enfermedad en África no es entre hombres homosexuales. Por eso. La enfermedad en África es una zoonosis. Por eso, pero hay que decir cómo ha aparecido aquí, cómo ha surgido aquí, cómo está ligado, por lo que parece, a la promiscuidad de determinados grupos. Esa es la realidad. Es que utilizar la corrección política en este caso puede llegar a ser criminal. Pero eso lo veremos con el tiempo, porque me cuesta creer que esto no tenga solo un tinte sexual. O sea, lo veremos con... A mí también me cuesta creerlo. Me cuesta mucho creerlo. Pero yo quería responder un poco a lo que planteabas antes, que es bastante interesante. Yo creo que en los últimos años o decenios vemos como en esta sociedad hay una parte de la población que ha delegado el pensamiento propio, el pensar por sí mismos, en otras personas. Lo hemos visto con la pandemia de COVID, y a mí eso sí me ha preocupado mucho. Yo creo que durante décadas en nuestro país, en el mundo,
se valoró mucho la libertad individual, el pensamiento propio, el informarte por tus medios, tener una visión crítica, un pensamiento crítico y luego actuar por ti mismo, pero creo que la pandemia ha sido otro mazazo en contra de la libertad individual de las personas y a favor de la comodidad. Estamos vendiendo nuestra libertad a cambio de comodidad, y si nos meten miedo a un virus, ya sea el de la COVID, ya sea el del mono o el del perro que venga, o el de la serpiente, porque vendrán otros, por gracioso que nos pueda parecer, ese miedo ha hecho que nuestros derechos sociales y ese amor por la libertad que teníamos lo estemos relegando, y una parte de la población prefiere la comodidad de que otros le digan qué tiene que hacer. Vacúnate, ponte la mascarilla, no salgas de casa, pum, 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 que no voy a discutir, no es un debate sobre si son buenas las vacunas o no, si las mascarillas son correctas, no. Esto es lo que tú planteabas, es un debate filosófico, moral, ideológico, político, y yo veo eso, la decadencia cada vez más de apostar por la libertad y en favor de la comodidad, y la comodidad encima delegando en que otros decidan por nosotros qué tenemos que hacer, por nuestro bien, por la salud pública, por tu salud, haz esto, haz lo otro. Exactamente, otros que ni siquiera, y en eso también quiero decir algo antes de irnos porque tenemos que marcharnos ya, pero que no se trata ni siquiera del poder político, porque el poder político, los estados, las administraciones están al servicio de esas macrofirmas, de esas multinacionales de la salud, en fin, sanitarias, que toman decisiones que nos afectan a todos. Hoy los estados, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, son instituciones al servicio de las decisiones que toman organizaciones privadísimas, y los intereses de gente que son multimillonarios, a los cuales nuestra libertad, nuestra vida, nuestro bienestar y, por supuesto, nuestra identidad y todo lo que tenga que ver con nosotros les importa absolutamente nada. Bueno, tres cosas quería apuntar. No tenemos tiempo, nos hemos salido de tiempo. Tiene 15 segundos. 15 segundos. 1. Siempre zoonosis. Siempre hay que ocupar animales y la relación del hombre con los animales. 2. Punto 2. Esto no puede convertirse en pandemia porque este virus no muta, es inmutable. No los minusvalore. Don Alex, 3. Y 3, buena noticia de ayer o de hoy. El Tratado de Pandemias de la OMS queda de momento paralizado hasta el 2024. Ciertamente. Y nosotros nos hemos quedado un poco paralizados, sobre todo mi ojo derecho, como algunos de ustedes atentamente habrán tenido ocasión de ver. Seguiremos diciendo la verdad, seguiremos diciendo lo que pensamos. Si a algunos no les gusta, ¿qué le vamos a hacer? No nos van a callar y seguiremos contando lo que vemos. Bueno, que muchísimas gracias, don Miguel. A ti, Fernando. Contamos con usted, con más frecuencia de la que se prodiga, que nos tiene un poco abandonados. Cuanto queráis. Don Alex, 3/4 de lo mismo. Hoy no le he quitado la pipa porque venía usted con compañía y no sería feo, digamos. Muy bien. Y hablando de feos, pues un servidor de ustedes se despide hasta el día de mañana mismamente. Que lo pasen ustedes bien y no tengan miedo.